Hola nuevamente al canal, JC Relojes. Hace poco subimos el unboxing del Casio LF20W, un reloj que en apariencia puede parecer simple y discreto, pero que guarda mucho potencial gracias a todas las funciones que incluye. ¿Por qué para muchos parece ser un viejo conocido? Pues vamos a verlo. No olvidemos que este diseño está inspirado en el Casio AE20W Twingraph de los años 80, un modelo más deportivo que ahora se adapta a un estilo casual y minimalista, ideal para el uso diario. Ya lo estuve usando unos días y la verdad se ha comportado muy bien. Además, ha resistido sin problema el contacto ocasional con el agua, como al lavarse las manos o estar bajo la lluvia. Un buen desempeño hasta ahora. Empecemos con algunas de sus especificaciones como una medida de caja si vamos de arriba hacia abajo de 38 milímetros, de lado a lado de los 34 milímetros, un grosor de apenas 8.6 milímetros, un espacio entre asas de 16 milímetros, todo esto con un peso muy ligero de solo 23 gramos. Ofrece una resistencia al agua básica únicamente contra salpicaduras. Nos da un cristal de acrílico, no es mineral. La duración de la batería está estimada en aproximadamente 3 años. Su precio, si elegimos este reloj, puede ir de los 25 a los $30 estadounidenses, dependiendo de dónde se adquiera. Yo les dejo los links de compra en la descripción por quien resulte interesado. Sigamos con su correa, la cual está fabricada completamente en resina de color negro, lo que mantiene la continuidad estética con la caja. Es una correa delgada, lo que le da una buena flexibilidad. Su diseño es simple, clásico y muy limpio, con excepción de un par de marcas cerca de los pernos y la hebilla de resina, que lleva el nombre grabado. Algo que quiero destacar es la sensación de suavidad al tacto, algo que no había notado en otras correas de Casio que hemos mostrado en el canal. En el video del unboxing incluso mencioné que era del tipo usado en la línea F, pero me equivoqué. Este es un diseño distinto, probablemente con otro tipo de resina y sinceramente más agradable de llevar en la muñeca. Lo malo es que, como muchas correas de resina, puede volverse quebradiza con el tiempo. Lo bueno es que se puede reemplazar fácilmente. Pasemos a ver. La caja, al igual que muchas piezas de la marca Casio, está fabricada en resina de color negro, lo que le da ligereza y buena resistencia. Su forma es rectangular con ángulos biselados, lo que le aporta una silueta limpia y bien definida. En los laterales encontramos 4 pulsadores, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Son pequeños, de acero y no especialmente sensibles, así que hay que presionarlos a fondo para que respondan. No destacan demasiado, pero cumplen su función correctamente. Si observamos la caja de forma horizontal, notamos que el marco tiene un leve relieve en forma casi piramidal. No sobresale por encima del cristal acrílico, así que hay que tener cuidado al colocarlo boca abajo para evitar rayones. Eso sí, la calidad de fabricación es buena, no hay rebabas visibles ni imperfecciones en el molde del plástico. En resumen, una caja bien hecha como Casio nos tiene acostumbrados. En su parte trasera encontramos la tapa que protege la maquinaria. Está fabricada en acero inoxidable con acabado arenado y está sujeta por 4 tornillos, como es común en muchos modelos de la marca. En ella se puede ver grabado el nombre de Casio. La resistencia al agua, que ya mencionamos, es solo básica, es decir, suficiente para salpicaduras o para lavarnos las manos sin problema. También se indica el número de módulo, que en este caso es el 3551, el modelo LF20W y el lugar de fabricación hecho en China. Volvemos a poner atención en su carátula, donde encontramos esa estética retro tan característica. Su diseño es sobrio, minimalista y funcional, muy en la línea de los clásicos digitales de Casio. Por debajo del cristal vemos el nombre de la marca en el punto de las 12 y hacia las 9 el pequeño logotipo de resistencia al agua. Frente a cada pulsador hay una pequeña indicación de su función y en la parte inferior va a aparecer un icono o un testigo del modo que tengamos activado. Digamos que todo está bien integrado y no satura el diseño. En la parte superior izquierda tiene una sección cuadrada la cual simula un reloj analógico con manecillas digitales, ofreciendo una lectura clásica de la hora. A la derecha tiene un gráfico circular, simplemente para indicarnos el paso de los segundos o dependiendo del modo, pues va a girar un poco más rápido. Debajo un recuadro muestra el día de la semana y la fecha en formato numérico, permitiendo una lectura rápida del calendario. Y en la parte inferior ya nos va a ubicar el horario principal en formato digital, la cual sí es clara, precisa, incluyendo horas, minutos y segundos. Ahora bien, puede parecer que los números son algo pequeños para algunos usuarios, pero lo cierto es que mantiene buena visibilidad desde casi cualquier ángulo. Pasamos ahora al punto que verdaderamente marca distancia con el modelo anterior, las funciones. Sorprende que, pese a su tamaño discreto, incorpore tantas opciones útiles. Empezamos con una función que será muy útil para quienes viajan, el horario mundial. Para acceder a él presionamos el botón Mode y verán que en la pequeña ventana aparece brevemente una W y una T. Eso indica que ya estamos en el modo de hora mundial. Después de eso se mostrarán 3 letras pequeñas que representan una ciudad. Por ejemplo, aquí aparece MAD, que corresponde a Madrid. El reloj incluye un total de 48 ciudades en 31 zonas horarias, y cada una de estas está identificada por un código YATA. Si no conocen el significado de alguno, pueden consultarlo en el manual del reloj o buscarlo fácilmente en internet. Para cambiar entre ciudades simplemente vamos presionando este botón. Iremos viendo otras ciudades como París, Roma, Berlín, Estocolmo y así sucesivamente. Algo importante, no podemos ajustar manualmente la hora dentro de este modo. La hora se basa directamente en el reloj principal que hayamos configurado previamente.
Por último, algo muy útil, la hora de nuestro lugar de origen siempre se mantiene visible en el reloj analógico. Esto no cambia, lo cual es ideal para tener siempre una referencia. Ahora seguimos con la función de alarma, que aquí está indicada por las letras ALM. Me sorprendió saber que este reloj tiene hasta 5 alarmas distintas que se pueden programar para que suenen todos los días o solo una vez en la fecha que indiquemos. Para cambiar entre cada una de las alarmas, usamos este botón. Podemos recorrer las alarmas 1, 2, 3, 4 y 5 y después de la última aparecerán 2 ceros, lo que indica que estamos en la opción de señal horaria. ¿Qué es la señal horaria? Es una función que hace un doble bip cada hora en punto. Si queremos activarla, presionamos este botón. En ese momento también se enciende un pequeño testigo arriba y una barra que nos indica que está activa. Ahora, si lo que queremos es programar alguna de las alarmas, primero nos colocamos en el número deseado y dejamos presionado el botón de ajuste durante unos segundos. Una vez dentro, podremos modificar la hora y los minutos fácilmente. Cuando hayamos terminado, volvemos a presionar el botón para salir de la configuración. Notaremos que al activarla aparece un pequeño icono que dice ON y al lado un número 1. Esto significa que la alarma sonará una sola vez. Si volvemos a presionar el botón y el número 1 desaparece y queda solo el ON, lo que indica que sonará todos los días a la misma hora. Continuamos al presionar nuevamente el botón Mode, accedemos a la función de cuenta regresiva o timer, que para muchos puede ser bastante útil. Este reloj permite configurar la cuenta desde un máximo de 24 horas hacia atrás. Al activarla veremos en pantalla algo como 23:59 y desde ahí comenzará a descender. Una vez que el tiempo llega a 0, el reloj nos avisa con una alarma sonora, ese clásico doble bip. Pero además el reloj nos permite personalizar el tiempo que queramos usar. Para hacerlo dejamos presionado el botón de ajuste durante unos segundos. Ahí ya podemos modificar las horas, minutos o incluso segundos. Si ya usamos la cuenta regresiva, lo siguiente al presionar el botón Mode será el cronógrafo o cronómetro, una función clásica para medir el tiempo de cualquier actividad. Para iniciarlo presionamos el botón inferior derecho y comenzará el conteo desde centésimas de segundo, segundos, minutos y horas. Si en algún momento necesitamos pausar la medición, simplemente volvemos a presionar el mismo botón. Aquí lo hago y ahí queda detenida en el momento exacto. Cuando queramos reanudarla, presionamos nuevamente y el conteo continúa. Si ya terminamos y queremos reiniciar el cronómetro, lo pausamos primero y luego presionamos el botón superior izquierdo. Así se restablece a 0 y queda listo para una nueva medición. Una vez que terminamos de ver todas las funciones, si volvemos a presionar el botón Mode, regresamos al modo principal donde se muestra hora y fecha actual, pero aquí también tenemos una función extra muy interesante, la posibilidad de visualizar hasta 3 zonas horarias diferentes de forma rápida, sin entrar al modo de horario mundial. Para hacerlo simplemente presionamos el botón derecho y vean lo que pasa. Donde normalmente aparece la fecha, ahora aparece una letra T y seguida del número 2. Además el nombre de la ciudad que hayamos programado. En este caso yo configuré Nueva York. Si volvemos a presionar el botón, ahora pasamos a la número 3, que aquí corresponde a Londres, y luego a la número 4, en este caso de París. Al presionar nuevamente el reloj regresa automáticamente a la hora de origen, que en mi caso es Ciudad de México. Olvidaba mencionar el mute, que es la posibilidad de silenciar el uso de los botones. Para poder desactivarlo dejamos presionado el botón de Mode unos segundos, se quita el testigo sobre la palabra mute y ya podremos tener nuevamente ese pitido. Esto no afecta a la alarma, tampoco a la señal horaria. Si hablamos de ajustar la hora, lo primero es mantener presionado el botón de ajuste hasta que los segundos comiencen a parpadear. Luego con el botón Mode vamos avanzando entre las distintas opciones. Primero el horario de verano, después la ciudad y enseguida la hora, los minutos y los segundos. También nos pedirá ingresar la fecha completa, año, mes y día. Y al final podremos elegir la duración de la luz. Una vez que terminemos, basta con presionar de nuevo el botón de ajuste para salir de la configuración. Esto es solo una explicación rápida del proceso, ya que más adelante estaré subiendo un video dedicado exclusivamente a la configuración y uso detallado de todas sus funciones. Aquí está la iluminación al presionarlo. La luz ámbar es bastante uniforme, iluminando la carátula de manera muy balanceada, por lo que se ve muy bien. Eso sí hay que verlo de frente, porque si inclinamos un poco el reloj, los números empiezan a desvanecerse. Hay que tener cuidado con eso. Además cuenta con Afterglow, por lo que al soltar el botón, la luz se mantiene encendida unos segundos antes de apagarse. Al colocarlo en mi muñeca, que mide 16.5 centímetros y que considero delgada, se siente bastante cómodo gracias a su tamaño compacto y a la correa de resina que se ajusta bien sin apretar. De hecho, en ocasiones se te olvida que lo traes puesto por lo ligero que es. Me gusta que no se vea ni muy grande ni muy pequeño, ideal para el uso diario. Y bueno, creo que con esto vimos la mayoría de lo que ofrece el Casio LF20W, un reloj que tiene un gran potencial dentro de su diseño compacto y sencillo. Nos brinda la información básica que necesitamos en el día a día. Quizá para algunos un punto en contra sean sus números pequeños, pero sabemos que Casio tiene muchas otras opciones en su catálogo. Por eso ahora espero sus comentarios. ¿Qué les parece el reloj? ¿Cómo les ha ido con él? ¿Qué les gustaría que hubiera tenido? Si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si llegaron al final, les agradezco y nos vemos en el próximo. Hasta luego.